Mi nombre es Vex Theta y actúo como observador principal de la documentación histórica del Consejo Galáctico. División. Durante los últimos 300 ciclos, he registrado el ascenso y la caída de civilizaciones, el nacimiento de las estrellas y la muerte silenciosa de mundos olvidados. He sido testigo de guerras que consumieron sectores enteros, plagas que redujeron especies prósperas a meros recuerdos y eventos cósmicos que transformaron la estructura misma del espacio-tiempo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estoy a punto de documentar. Comenzó en una fecha galáctica estándar, 4.847,3, exactamente a las 06:00 horas, de cuando los sensores de largo alcance detectaron algo que debería haber sido imposible. El sello de obsidiana, esa antigua prisión. Todo lo que habíamos aprendido en nuestros cursos básicos de historia galáctica era genial. Permítanme una pausa aquí para aquellos que no estén familiarizados con el cuento más aterrador de nuestra galaxia. El sello de obsidiana fue construida por los primeros, una civilización tan avanzada que aún no podemos comprender su tecnología, hace aproximadamente 50 millones de años. Lo construyeron para contener algo tan horriblemente peligroso que todas las especies de la galaxia, independientemente de sus diferencias, acordaron nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, las circunstancias se acercan. La región sellada ocupaba toda una zona muerta en el borde exterior, rodeado de señales de advertencia en 7.000 idiomas diferentes, todas diciendo esencialmente lo mismo. No enfoque. No investigues. Ni siquiera pienses en lo que podría ser adentro. Sigue volando y haz como si este lugar no existiera. Durante 50 millones de años, ese consejo funcionó perfectamente hasta hoy. Theta. La comunicación estalló. Del consejo principal llegó con la suficiente urgencia como para hacer temblar mis apéndices sensoriales. ¿Estás monitoreando sección de la cuadrícula Omega 97? Afirmativo, primer consejo, respondí, aunque su voz tenía un temblor que no pude reprimir. Observo lo que parece ser una falla estructural en la obsidiana. Sello. ¿Fallo estructural? La voz pertenecía al gran canciller Morashin, cuya especie nunca se había caracterizado por el pánico. Hoy, sin embargo, sus palabras se quebraron, con un terror apenas contenido. Vex Theta, esa cosa no está fallando, se está desgarrando desde dentro. Ajusté mis sensores de largo alcance y me concentré en la anomalía. Lo que vi a continuación atormentará mis sueños por el resto de mi vida. El sello de obsidiana, una esfera de un negro imposible, material del tamaño de una pequeña luna, estaba desarrollando fisuras. Pero estas no eran grietas ordinarias. Latían con una luz púrpura enfermiza que parecía doblarse espacio a su alrededor. Y de cada grieta, algo emergía. El vacío los engendros habían despertado. Desafiaron todas las leyes de la física y la biología que nuestras civilizaciones habían pasado milenios estableciéndose. Estas criaturas existían en un estado entre materia y energía, cambiando entre dimensiones con la misma facilidad con la que respiramos la atmósfera. Algunos aparecieron como masas retorcidas de tentáculos cubiertos de ojos que miraban en direcciones que no deberían existir. Otros parecían formas geométricas que duele percibir directamente sus ángulos que atraviesan la realidad misma. Pero lo peor es que tenían hambre. Increíblemente, imposiblemente, devastadoramente hambre. El protocolo de emergencia 7 Alpha ya está en vigor. Alto Canciller, el anuncio de Morasian resonó en todos los canales de comunicación de la galaxia. Todas las poblaciones civiles deben iniciar procedimientos de evacuación inmediatos. Las fuerzas militares deben establecer perímetros defensivos alrededor de sistemas habitados. Esto no es un simulacro. Observé a través de mis sensores mientras el primer engendro del vacío alcanzaba el cercano sistema Kepler 442. El sistema contenía 7 planetas.
3 de los cuales albergaban colonias prósperas pertenecientes a los pacíficos trilaxianos. Especies. Las criaturas se acercaron primero a la estrella. Lo que sucedió después violó todo lo que creía saber sobre la mecánica cósmica. El engendro del vacío rodeó la estrella y comenzaron a consumirlo. No de ninguna manera que tuviera sentido científico. No lo hicieron. Absorber su materia o redirigir su energía. Simplemente hicieron que dejara de existir. La estrella no explotó ni colapsó. Simplemente dejó de estar allí, dejando atrás una esfera perfecta de absoluta nada. Sin su estrella, los 7 planetas se congelaron instantáneamente. Pero los engendros del vacío no habían terminado. Se trasladaron a cada mundo y repitieron el proceso. Civilizaciones enteras. Miles de millones de trilaxianos, con su arte, cultura e historia milenaria, simplemente desaparecieron. No destruidos, no asesinados, borrados de la existencia como si nunca hubieran existido. Pero por los códigos antiguos, susurré. Mi equipo de grabación apenas captaba mis palabras. No solo están matando, sino que están deshaciendo la realidad misma. Por toda la galaxia, el pánico se extendió más rápido que la luz. Las redes de comunicación aceleradas podían transmitir las noticias. El orgulloso imperio Zenurán, dueño de 1000 mundos, inmediatamente comenzaron a evacuar sus sistemas centrales. El colectivo Mente Enjambre, que nunca había mostrado miedo en toda su existencia registrada, comenzó a transmitir negociaciones de rendición al espacio vacío, esperando que el engendro del vacío pudiera escuchar y mostrar piedad. La forja mecánica, las mentes que calcularon probabilidades con precisión cuántica, anunciaron su conclusión: la extinción galáctica total, en 847 días estándar. Su recomendación fue inmediata: retirarse al universo paralelo más cercano. Pero incluso los vagabundos atéreos, seres de pura energía que habían trascendido la forma física hace eones, y comenzó a huir a dimensiones más allá de nuestra realidad actual. Pero lo más revelador, la reacción provino de los maestros de Guerra Cantari, la fuerza militar más agresiva del espacio conocido. Estos eran seres que había conquistado el 60% de la galaxia mediante pura brutalidad y superioridad táctica. Echaron un vistazo al engendro del vacío que avanzaba e inmediatamente ordenaron una retirada completa a su base más fortificada. Mundos, abriéndose tras barreras energéticas que podrían soportar supernovas. Si los Cantari están huyendo, observó mi asistente Sal Prime a través de nuestro canal privado, entonces tal vez deberíamos consideren actualizar nuestros testamentos y testimonios. No podría estar en desacuerdo con eso. Evaluación. Mientras preparaba mi informe inicial para los archivos del Consejo, me di cuenta de que probablemente estaba documentando la capítulo final de la civilización galáctica. Los engendros del vacío se expandían desde su prisión a un ritmo exponencial, un ritmo vertiginoso, consumiendo todo a su paso. Las proyecciones matemáticas sugerían que alcanzarían los mundos centrales en un plazo de 300 días. Cada especie, cada civilización, cada forma de inteligencia. La vida en nuestra galaxia estaba respondiendo a esta amenaza exactamente de la misma manera, con terror, retirada y supervivencia desesperada. Protocolos. Bueno, casi todas las especies. Había un sistema habitado que aún no ha respondido a las transmisiones de emergencia. Un mundo pequeño y anodino en el exterior, territorios, poblados por una especie recientemente descubierta que apenas había logrado viajar más rápido que la luz. El planeta se llamaba Tierra, y su especie dominante se llamaba a sí misma humana. Seguramente cuando recibieron las advertencias sobre el horror cósmico que se aproximaba, seguirían los mismos protocolos lógicos de supervivencia que todas otras especies civilizadas de la galaxia. Seguramente yo.
He pasado las últimas 72 horas cuestionando mi propia cordura cuando todas las demás especies de la galaxia responden a una amenaza existencial con terror lógico. Y una especie responde con lo que solo puede describirse como una preparación entusiasta para una pelea realmente buena. Empiezas a preguntarte si los protocolos de traducción no funcionan correctamente. Pero no. Lo he comprobado y lo he verificado 2 veces. Mi equipo. Las lecturas son precisas. Los humanos no están huyendo. No están escondidos. No buscan refugio en galaxias distantes o dimensiones paralelas. Se están movilizando para la guerra. Pero son las 08.000 horas, hora galáctica estándar, exactamente 72 horas después de las primeras transmisiones de emergencia. La Tierra finalmente respondió a la crisis galáctica. Su mensaje fue transmitido en todas las frecuencias, transmitido a todo el mundo civilizado y entregado con la confianza que sugería que habían estado planeando este momento durante toda su existencia. Atención, comunidad galáctica. El mensaje comenzó. Entregado por una mujer humana identificada como la almirante Jessica Kane, comandante de la nave humana. Flota espacial. Hemos recibido sus advertencias sobre la amenaza del engendro del vacío. Agradezco la información. Sin embargo, no evacuaremos. Pausé mi grabación para recalibrar mi matriz de traducción. Seguramente hubo algún error en el procesamiento lingüístico. Además, no, continuó el almirante Kane. Deseamos informar a la comunidad galáctica que la Tierra está ahora bajo ley marcial. Todo el tráfico espacial civil se está redirigiendo a fines militares. Estamos poniendo a toda nuestra civilización en pie de guerra. Ante cualquier especie que desee coordinar esfuerzos defensivos, agradecemos su ayuda. A cualquier especie que prefiera, para esconderse o huir, le deseamos mucha suerte. La transmisión terminó con lo que yo solo puedo describirlo como el sonido más aterrador que he escuchado. Risa humana, Set Prime. Llamé a mi asistente. Por favor, confirme que entendí bien la comunicación. Afirmativo. Vexteta fue la respuesta. Los humanos han declarado la guerra al cosmos. El horror en sí. Esa no es una respuesta normal. De hecho, parece serlo. Singularmente humano. Durante los días siguientes, observé la movilización militar más extraña de la historia galáctica. Los humanos no solo se preparaban para defenderse, se preparaban para cazar. Los astilleros orbitales de la Tierra, que anteriormente producían buques de carga y transportes de pasajeros, ahora se estaban modernizando todas las embarcaciones disponibles para el combate. Los buques mercantes diseñados para transportar grano y productos manufacturados estaban siendo equipados con cañones de energía y lanzamisiles. Los transatlánticos que una vez transportaron turistas entre sistemas estelares eran siendo convertidos en transportes de tropas y centros de mando móviles. Pero lo verdaderamente loco era cómo estaban adaptando su infraestructura civil para fines militares. Equipos de minería humana diseñados para extraer los recursos de los asteroides se estaban modificando para crear sistemas de bombardeo cinético. Su fabricación industrial, las plantas construidas originalmente para fabricar bienes de consumo, ahora producían municiones y blindaje. Incluso sus sistemas agrícolas se estaban reutilizando para apoyar el esfuerzo bélico. Pero según los códigos antiguos, yo susurré mientras observaba una plataforma minera humana en el cinturón de asteroides. Están convirtiendo toda su civilización en una arma. Pero lo que realmente me desconcertó fueron los discursos. Los líderes humanos en todos los habitantes del planeta se dirigían a su población con mensajes que desafiaban todo principio de gestión racional de crisis. En lugar de preparar a su gente para los protocolos de evacuación o supervivencia, estaban entregando lo que solo podía hacerse descritas como presentaciones motivacionales sobre el conflicto inminente. Mis congéneres, declaró el presidente Marcus Webb durante una transmisión global. Durante demasiado tiempo,
Hemos luchado entre nosotros por recursos, territorio y ideología. Hoy nos enfrentamos a un enemigo que amenaza no solo a nuestro mundo, sino a nuestra propia existencia, y solo tengo una cosa que decir al respecto. Hizo una pausa, miró directamente a la cámara y sonrió. Por fin, un oponente digno. La respuesta de la población humana no era pánico ni desesperación, era alegría. Aplaudiendo, celebraban la llegada del horror cósmico como si fuera una especie de festividad. Esto no tiene precedentes. En mi informe, cuando me enfrenté a la extinción, señalé que los humanos parecen experimentar excitación. La general Patricia Hayes, comandante de Fuerzas Terrestres Humanas, dio su propia conferencia de prensa poco después. El vacío, los engendros, han cometido un grave error de juicio, anunció. Le han dado a la humanidad un enemigo común. A lo largo de nuestra historia, hemos sido nuestro peor enemigo. Luchamos guerras por diferencias de opinión, competimos por recursos limitados y discuten sobre los asuntos más triviales. Señaló una pantalla holográfica, mostrando la amenaza inminente. Pero cuando algo amenaza a toda nuestra especie, cuando algo llega a nuestro hogar con la intención de borrarnos de la existencia, dejamos de luchar entre nosotros. Y empezamos a luchar. Y somos muy buenos luchando. Pero la multitud de militares que la seguía estalló, en lo que solo puedo describir como un entusiasmo agresivo. La doctora Elena Vázquez, jefa de Recursos Humanos, la investigación científica, brindó quizás la perspectiva más inquietante de todas durante su informe a la Asamblea General. Comunidad científica. Pero los engendros del vacío representan una oportunidad sin precedentes, explicó con el tipo de entusiasmo que suele reservarse para descubrir nuevos planetas o tecnologías innovadoras. Estas entidades operan en principios que contradicen nuestra comprensión actual de la física y la biología. Si podemos estudiarlos, capturar especímenes y aplicar ingeniería inversa a sus habilidades, podríamos hacer avanzar la ciencia humana miles de años. Tuve que pausar la grabación. De nuevo. Estaba hablando de horrores cósmicos que podrían deshacer la realidad misma como si eran oportunidades de investigación. ¿Acaso sugirió capturar especímenes de las cosas que borraron a los trilaxianos? ¿Civilización? Le pregunté a S-Prime. Afirmativo. Parece estar planeando experimentos sobre horrores cósmicos. Correcto. Eso es una locura total. Además, parecería ser exclusivamente humano. Pero la transmisión más perturbadora vino de Capitán Rex Morrison, comandante de una nave de exploración espacial profunda tripulada. Nosotros han estado monitoreando el avance del engendro del vacío durante la última semana. Informó que consumieron el sistema Kepler 442 hace aproximadamente 6 días y actualmente se encuentran en el sector Vega. Según su estado actual, trayectoria y tasa de consumo, llegarán al espacio humano en aproximadamente 47 días. Hizo una pausa, y casi pude. Escúchalo sonreír a través del enlace de comunicación. Eso nos da 47 días para preparar la bienvenida más cálida que podamos. Puede manejarlo. Sugiero que lo hagamos memorable. La respuesta humana fue tan fundamentalmente diferentes de todas las demás especies, que comencé a cuestionarme si realmente entendían la naturaleza de la amenaza que enfrentaban. Así que accedí a sus redes de comunicación y revisé su análisis científico de el engendro del vacío. Lo que encontré fue a la vez exhaustivo y aterrador. Los humanos no habían malinterpretado la amenaza. Sabían exactamente a qué se enfrentaban. Habían estudiado datos de los sensores de los sistemas destruidos, analizaron las capacidades de los horrores cósmicos y calcularon las probabilidades de supervivencia con precisión matemática. Su conclusión fue que tenían aproximadamente un 3% de posibilidades de derrotar el engendro del vacío usando tácticas convencionales. Su respuesta a esta información no fue desesperación ni aceptación de la derrota inevitable. Era para empezar a desarrollar tácticas no convencionales.
Si la guerra convencional tiene una tasa de éxito del 3%, declaró el general Hayes durante una logré interceptar una reunión de estrategia. Pero luego necesitamos volvernos muy poco convencionales rápidamente. ¿Qué hizo? ¿Qué tienes en mente?, preguntó el almirante Kane. Todo, respondió Hayes. Lanzamos todo lo que tenemos contra ellos. Cada arma, cada estrategia, cada idea desesperada que pudiera funcionar. Y si falla, improvisamos. Improvisamos contra el horror cósmico. ¿Por qué no? Puede que sean antiguos y poderosos, pero nunca han luchado contra humanos. No saben lo que somos capaces de. Diablos. No sabemos de lo que somos capaces cuando estamos debidamente motivados. La reunión estalló en lo que comencé a reconocer, como el típico entusiasmo humano ante desafíos imposibles. Terminé mi sesión de observación y comencé a redactar mi informe preliminar para el Consejo. Asunto: respuesta humana al vacío. Amenaza de aparición. Comencé a escribir. Resumen. En lugar de seguir la lógica de supervivencia protocolos, los humanos parecen estar tratando el horror cósmico que se aproxima como un ejercicio militar combinado, oportunidad científica y desafío personal. Han movilizado a toda su civilización para la guerra contra entidades que pueden deshacer la realidad misma. Hice una pausa, pensando en cómo expresarlo. Próxima sección. Recomendación. Vigilar de cerca las actividades humanas. Estaba a punto de hacer algo sin precedentes. No podía ni imaginar qué sería ese algo. Pero dado lo que había observado del comportamiento humano durante la última semana, sospechaba que sería brillante o catastrófico. Posiblemente ambos. Si antes creía que el comportamiento humano era incomprensible, lo que presencié durante las semanas siguientes redefinió por completo mi comprensión de la palabra locura. El complejo militar industrial humano, antaño centrado en producir bienes de consumo y mantener una modesta capacidad defensiva, flota, se transformó en algo que solo puede describirse como una fábrica de armas del tamaño de una civilización. La velocidad y eficiencia de esta transformación violaban todos los principios de la teoría económica y social que yo tenía. Estudié durante mis 3 siglos de observación. Permítanme comenzar con su proyecto más audaz, armando su propia estrella. La doctora Elena Vázquez, la misma científica humana que había expresado su entusiasmo por capturar especímenes de huevos vacíos que aparecieron en otra transmisión y me hicieron cuestionar la integridad estructural de la realidad misma. El proyecto SolarFlare ha recibido plena autorización del Consejo de Defensa Global, anunció. De pie frente a lo que parecía ser una obra en construcción, orbita peligrosamente cerca del Sol terrestre. Estamos instalando dispositivos de manipulación gravitacional, directamente a la corona de Saúl. Tuve que reproducir esta transmisión 3 veces para asegurar mis protocolos de traducción funcionaban correctamente. El plan es elegantemente simple, continuó el doctor Vázquez. Cuando el engendro del vacío, al entrar en nuestro sistema solar, desencadenaremos erupciones estelares controladas, dirigiendo llamaradas solares masivas precisamente hacia su posición. Piense en ello como convertir nuestro Sol en el arma de energía dirigida más grande de la galaxia. Z. Prime, llamé urgentemente. ¿Son los humanos los que intentan activar manualmente eventos estelares? Afirmativo, Vexteta. Parece que están usando su principal fuente de energía como munición. Es decir, me costó encontrar la información adecuada, palabras. Eso es absolutamente aterrador. También parece estar funcionando. La tecnología de manipulación gravitacional está interactuando exitosamente con la mecánica estelar. Observé, con horrorizada fascinación, cómo los equipos de ingeniería humana desplegaban enormes generadores de campos gravitacionales en la atmósfera exterior de su Sol. Estos dispositivos, que deberían haberse vaporizado instantáneamente por el calor estelar,
De alguna manera mantenían la integridad estructural mientras alteraban los patrones naturales del campo magnético de las estrellas. Si algo sale mal, señalé en mi informe, destruirán todo su sistema solar. Si todo sale bien, observó, Set Prime habrán creado un arma capaz de esterilizar grandes áreas del espacio. Pero el proyecto de la llamarada solar fue solo el comienzo del desarrollo de armas humanas. El capitán Rex Morrison, el astronauta del espacio profundo, al parecer, al comandante de exploración se le habían otorgado recursos ilimitados y se le había dicho que fuera creativo. Su solución implicó convirtiendo el cinturón de asteroides en el mayor sistema de bombardeo cinético de la historia galáctica. Hemos colocado IONES-L, programa órbita, aproximadamente 40.000 asteroides, según informó durante una reunión informativa militar. Cada uno ha sido equipado con sistemas de navegación, computadoras de orientación y suficiente propulsión para alcanzar porcentajes significativos de la velocidad de la luz. Señaló una pantalla holográfica, mostrando el cinturón de asteroides, que ahora parecía una vasta nube de misiles guiados. Cuando lleguen los engendros del vacío, lanzará ataques, cinéticos coordinados desde múltiples vectores. 40.000 asteroides, cada uno con una masa de entre 10 millones y 50.000 millones de toneladas, viajando a velocidades relativistas. Velocidades. Incluso los horrores cósmicos tienen que obedecer a la física cuando algo tan masivo los golpea a esas velocidades. El general Hayes asintió con aprobación. Y si el bombardeo cinético falla, entonces detonamos las cargas de antimateria que hemos instalado en el núcleo más grande, asteroides, respondió Morrison con indiferencia. Pensamos que si vas a lanzar piedras al horror cósmico también, podrías... Bueno, lanzaremos piedras nucleares. Pausé mi observación para recalibrar mis sensores. Los humanos no solo habían armado su cinturón de asteroides, lo habían convertido en un... El asesino del sistema estelar dirigido por él planeaba desplegarlo en su propio vecindario. Se preparan para convertir su hogar sistema en un campo de batalla, informé al consejo. Parece que están operando bajo el supuesto de que la victoria vale cualquier nivel de daño colateral, incluida la posible destrucción de su propio hábitat. Pero el desarrollo más inquietante fue su experimentación con lo que llamada física exótica. La doctora Margaret Foster, jefa de investigación teórica, hizo un anuncio que envió escalofríos en mi aparato sensorial. Hemos replicado con éxito varias tecnologías basadas en nuestro análisis de las capacidades de generación de vacío, declaró. El proyecto Reality Anchor ha producido dispositivos funcionales que pueden estabilizar el espacio-tiempo local frente a las dimensiones. Manipulación. Levantó un dispositivo que dolía al mirarlo directamente. Parecía existir en varias dimensiones simultáneamente, manteniendo una estructura coherente que desafiaba la lógica geométrica. Además, el proyecto Zona Nula ha convertido en arma los principios de incertidumbre cuántica. Ahora podemos crear áreas localizadas donde las leyes de la física se vuelven negociables. ¿Física negociable?, preguntó el general Hayes. En esencia, podemos crear zonas donde la realidad opera según reglas diferentes. Si el engendro del vacío puede deshacer las cosas, existiendo fuera de las leyes físicas normales, podemos deshacerlas cambiando lo que esas leyes son en primer lugar. Tuve que dejar de grabar y tomarme un momento para procesar esta información. Los humanos no solo se estaban preparando para luchar contra el horror cósmico. Se preparaban para combatirlo convirtiéndose en horror cósmico. Ellos mismos. Llamé a Subprime semanalmente. Los humanos están experimentando con manipulación, fundamental de la realidad. Sí. Noté que parecen estar al revés. Diseñar el vacío genera habilidades y convertirlas en armas. Ese es exactamente el tipo de tecnología que las civilizaciones responsables acuerdan no desarrollarse nunca. Los humanos no parecen ser demasiado preocupados por las limitaciones responsables. La presentación del Dr. Foster continuó con revelaciones cada vez más alarmantes.
El motor del proyecto Paradox ha creado con éxito anomalías temporales estables. Ella informó. Ahora podemos ralentizar el tiempo en áreas localizadas y acelerar el envejecimiento, procesos, o crear bucles de causalidad que atrapan a los objetivos en ciclos temporales repetitivos. Activó una demostración dispositivo y observé cómo parte del laboratorio existía en avance rápido, mientras el resto funcionaba con normalidad. Proyecto La Dimensión Espejo ha abierto portales, estables a realidades paralelas. Podemos redirigir ataques a realidades alternativas, universos, invocar recursos de dimensiones donde la Tierra nunca estuvo habitada o potencialmente desterrar amenazas a realidades donde se convertirán en el problema de alguien más. La almirante. Caín levantó la mano. ¿Estamos seguros de que son seguras las tecnologías? La respuesta del Dr. Foster resumió todo lo aterrador de la humanidad. Resolución de problemas. Para nada, apenas entendemos cómo funciona todo esto, pero los engendros del vacío tampoco lo entienden, lo que significa que estaremos igualmente confundidos sobre lo que está sucediendo. En una situación donde la confusión es inevitable, preferimos ser nosotros quienes la causamos. La lógica era a la vez brillante y aterradora, pero quizás lo más impresionante, una demostración de la movilización militar humana, fue su capacidad de producción. En tan solo 3 semanas, habían construido más armamento militar del que la mayoría de las civilizaciones producen en 1960, un siglo. Sus fábricas operan continuamente, con descansos mínimos de mantenimiento. Estaban produciendo armas, armaduras, naves espaciales y tecnología exótica a un ritmo que desafió los cálculos de capacidad industrial. ¿Cómo están gestionando este nivel de producción? Le pregunté a Seth Prime. Parece que han eliminado la ineficiencia, eliminando todas las actividades no directamente relacionadas con la preparación militar. Entretenimiento, artículos de lujo. Se han suspendido los servicios no esenciales e incluso la mayoría de los programas educativos. Toda su civilización está ahora centrada en un único objetivo: matar a los humanos cósmicos. Horror. Revisé sus informes de producción y confirmé el análisis. Los humanos esencialmente habían convertido toda su sociedad en una organización militar. Cada fábrica, cada centro de investigación, cada operación de extracción de recursos contribuía ahora a su esfuerzo bélico. Han logrado la movilización total en menos de un mes. Señalé en mi informe, este nivel de coordinación social debería ser imposible sin décadas de preparación. A menos que, observó Soprime, estén naturalmente adaptados para una rápida militarización en respuesta a amenazas existenciales. ¿Qué tipo de especies desarrollaron tales capacidades? Quizás uno que enfrentó amenazas existenciales regulares durante su desarrollo evolutivo. Accedí registros históricos humanos e inmediatamente lamentó la decisión. La historia humana era esencialmente un registro continuo de guerra, desastres naturales, brotes de enfermedades, conflictos por recursos y desafíos de supervivencia. Estos seres habían pasado todo su desarrollo evolutivo, aprendiendo a movilizarse rápidamente ante las amenazas que podrían destruir su civilización. Los engendros del vacío no presentaban a los humanos un desafío sin precedentes. Les estaban presentando un problema familiar que resultó ser más grande de lo habitual. Oh, por los antiguos códigos, susurré al comprender las implicaciones. No están aprendiendo a combatir el horror cósmico. Ya saben cómo. Simplemente están escalando. Como para confirmar mi descubrimiento, el almirante Caín hizo otra transmisión a nuestros vecinos galácticos que monitorean las actividades humanas. Ella comenzó a buscar, directamente a la cámara, como si pudiera verme personalmente. Agradecemos su preocupación por nuestros métodos de preparación. Sí, estamos asumiendo riesgos importantes. Sí, estamos experimentando con peligros. Tecnologías. Sí, estamos potencialmente desestabilizando todo nuestro sistema solar.
Hizo una pausa, y esa aterradora sonrisa humana reapareció. Pero esto es lo que necesitas comprender la humanidad. Hemos luchado contra adversidades imposibles toda nuestra existencia. Evolucionamos en planeta que intentó matarnos a diario. Sobrevivimos a eras de hielo, impactos de asteroides, erupciones volcánicas, plagas e innumerables guerras entre sí. Convertimos cada desafío en una oportunidad para volvernos más fuertes, más inteligentes y más peligrosos. Señaló hacia espacio en dirección al engendro del vacío que se acerca. Estos horrores cósmicos creen que vienen a borrar otra civilización indefensa. Lo que en realidad están haciendo es darle a la humanidad nuestra mayor oportunidad hasta ahora. Demostrar que nada en este universo es demasiado grande, demasiado poderoso o demasiado antiguo para que encontremos una manera de matarlo. La transmisión terminó con vítores provenientes del Centro de Mando Militar Humano. Presenté mi informe con un solo... conclusión. La humanidad está a punto de lograr lo imposible o destruirse a sí misma de la forma más espectacular. La moda en la historia galáctica. Posiblemente ambas simultáneamente. Los engendros del vacío estaban ahora a 12 días de distancia, punto del espacio humano. Me encontré genuinamente inseguro sobre a quién debería tener más miedo. El engendro del vacío llegó al espacio humano a las 1347 horas tiempo galáctico estándar en el día 47 de la crisis. Había situado mi puesto de observación en el alcance máximo del sensor, esperando documentar los momentos finales de la vida humana. Civilización. Basándonos en encuentros previos, el patrón siempre fue el mismo. Los horrores cósmicos aparecerían en el borde de un sistema. Comienzan su destrucción sistemática de la realidad y, en cuestión de horas, otro sistema estelar simplemente dejaría de existir. ¿Qué sucedió? En cambio, cuestionó todas las suposiciones que había hecho sobre el horror cósmico, el comportamiento humano y la naturaleza fundamental de la realidad misma. El engendro del vacío se materializó en el límite exterior del espacio humano con su habitual terror. Docenas de masas retorcidas de geometría imposible, criaturas que existían en varias dimensiones simultáneamente. Entidades cuya sola presencia hacía que el espacio-tiempo se ondulara y distorsionara. Me moví con la inevitable certeza de que una fuerza cósmica se acercaba al sistema interior, donde la Tierra esperaba. Me presencié el fin de la humanidad. En cambio, presencié el comienzo de algo mucho más perturbador. Contacto se estableció una conexión con entidades desconocidas. El almirante Caín anunció esto en frecuencias militares humanas. Todas las unidades, iniciar protocolo, pinchar al oso. Repito, ahora estamos pinchando al oso. Protocolo, para molestar al oso, le murmuré a Sao Prime. ¿Qué clase de militar? ¿Qué designación es esa? Creo que se traduce aproximadamente como provocar deliberadamente el horror cósmico para ver qué sucede, respondió mi asistente. La respuesta humana fue inmediata y completamente una locura. En lugar de formaciones defensivas o procedimientos de evacuación, naves humanas, comenzó a acercarse a los engendros del vacío. No los atacó ni huyó de ellos, sino que se acercó lo suficiente para recogerlos. Datos. Buque científico. Darwin. Tiene autorización para aproximación. Llegó la transmisión del comando humano. Mantén una distancia mínima de seguridad. Espera, ¿tenemos una distancia mínima de seguridad para el horror cósmico? Control negativo, respondió Capitana Sarah Mitchell, del buque científico. Vamos improvisando sobre la marcha. Excelente. Proceder a la recopilación de datos. Observé con horror y fascinación cómo el buque de ciencias humanas se acercaba a pocos miles de kilómetros de una criatura que previamente había borrado sistemas estelares enteros. La entidad engendrada por el vacío, una masa retorcida,
de tentáculos y ángulos imposibles que dolía observar directamente, parecía notar un barco se acercaba. Lo que sucedió después desafió todos mis pronósticos. El engendro del vacío extendió uno de sus apéndices distorsionadores de la realidad con la clara intención de destruir al humano. Nave, de la misma manera que había eliminado innumerables civilizaciones. El apéndice golpeó la nave y rebotó. El ancla de la realidad se mantiene, informó el capitán Mitchell, con evidente emoción. Repito, las contramedidas de la física exótica están funcionando. La entidad no puede afectar nuestro espacio-tiempo local. Excelente, respondió el almirante Cain. Despliegue el campo de contención y prepárese para la recolección de muestras. Recolección de muestras, repetí semanalmente. El ser humano. El buque científico lanzó lo que parecía ser un contenedor de carga modificado equipado con el mismo anclaje de realidad. Tecnología. El contenedor envolvió una entidad más pequeña, generada por el vacío, y de repente el cosmos, el horror se encontró atrapado en una caja donde se aplicaba la física normal. Hemos capturado con éxito un objeto cósmico de clase 3 horror. El capitán Mitchell informó. Parece confundido y está intentando varias técnicas de manipulación de la realidad, ninguna de las cuales funciona dentro del campo de contención. Tráelo a bordo para análisis, ordenó el almirante Caney. El doctor Foster está esperando con el equipo de xenobiología. Tuve que pausar mi grabación para procesar lo que acababa de decir, presenciado. Los humanos no solo habían sobrevivido al primer contacto con el horror cósmico, sino que había capturado uno para estudio científico. Sí, Prime. Llamé urgentemente. ¿Están? ¿Los humanos consideran el horror cósmico como una oportunidad de investigación? Afirmativo. Ellos parecen acercarse a la amenaza existencial con curiosidad científica más que con terror. Es decir, así no es como se supone que funcione nada de esto. La voz del Dr. Foster llegó a través de los canales de comunicación humanos cuando el engendro del vacío capturado fue llevado a bordo de la nave científica. Fascinante, informó. La entidad parece existir en un estado de superposición cuántica, manteniendo la coherencia. Estructura en múltiples planos dimensionales. Sus habilidades de manipulación de la realidad parecen funcionar localmente, alterando las constantes fundamentales de la física. ¿Podemos replicar esa capacidad? Pregunta, almirante Cain, ya estoy trabajando en ello. Dame 6 horas. ¿6 horas? Quería 6 horas para realizar ingeniería inversa de habilidades que a las entidades cósmicas les había llevado millones de años desarrollar. Lo más inquietante fue que creí que podía hacerlo. Mientras tanto, las entidades más grandes del vacío se habían dado cuenta. La captura de su compañero más pequeño y respondieron con lo que solo pude interpretar como ira. Comenzaron moviéndose hacia la Tierra con mayor velocidad. Sus formas ondulaban con una energía que hacía que el espacio mismo pareciera vibrar. La respuesta humana no fue pánico ni retirada. Fue táctica, análisis. Entidades hostiles se están acelerando, informó el capitán Morrison desde su nave de mando. Parecen estar exhibiendo respuestas emocionales al evento de captura. ¿Respuestas emocionales?, preguntó el almirante Cain. Afirmativo. Están enojados. El horror cósmico es aparentemente capaz de enojarse cuando les robamos a sus amigos. Excelente inteligencia. Desplieguen la segunda fase del proyecto Llamarada Solar. Observé en un silencio atónito cómo los dispositivos humanos de manipulación gravitacional desencadenaban una erupción estelar controlada, una llamarada solar, masiva dirigida con precisión por campos magnéticos artificiales, estalló del Sol de la Tierra y barrió el engendro del vacío que se acercaba. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. Varios de los horrores cósmicos quedaron atrapados directamente en la corriente de plasma estelar. En lugar de no verse afectados, como esperaba de entidades que podían deshacer la realidad, comenzaron a disolverse.
La llamarada solar estaba interrumpiendo de alguna manera su coherencia dimensional, obligándolos a regresar al espacio-tiempo normal, donde se volvieron vulnerables a los fenómenos convencionales. Física. Un impacto directo, informó la estación de monitoreo solar. Las entidades enemigas experimentan una degradación estructural cuando se exponen a la radiación estelar de alta energía. Tienen una debilidad, observó el almirante Cain con satisfacción. Pueden manipular la realidad, pero aún necesitan existir en algún lugar para hacerlo. Ambos entran al espacio normal y se vuelven mortales. La voz del Dr. Foster se escuchó entrecortadamente en los canales de comunicación. Puedo confirmar esa hipótesis. Nuestro espécimen capturado se vuelve significativamente menos peligroso cuando se le impide acceder a dimensiones alternativas. Sigue siendo extremadamente hostil, pero se puede contener y estudiar. ¿Qué has aprendido hasta ahora? Sus habilidades parecen funcionar a través de efectos de túnel cuántico combinados con alteraciones localizadas en el espacio-tiempo o curvatura. En términos simples, engañan a la física al cambiar temporalmente las reglas. Pero si puedes evitar que cambien las reglas, pero tienen que acatarlas. El almirante K terminó con precisión. Y nosotros somos muy buenos con nuestras reglas. La batalla continuó durante varias horas, pero fue diferente a cualquier conflicto que haya tenido jamás observado. En lugar de acciones defensivas desesperadas, los humanos estaban llevando a cabo lo que solo podría describirse como experimentos científicos agresivos. Capturaron más especímenes. Probaron diferentes armas contra varios tipos de entidades. Documentaron cómo diferentes variedades de engendros del vacío respondieron a diferentes formas de ataque. Eran considerando la invasión como una oportunidad para ampliar su comprensión de la física exótica. Lo más inquietante de todo es que estaban ganando. Esto es imposible. Informé al Consejo, horrores cósmicos, que han consumido docenas de sistemas estelares, están siendo derrotados sistemáticamente por una especie que logró viajaban más rápido que la luz hace menos de 2 siglos. Quizás, sugirió el consejero SAC 9, hemos sobreestimado la amenaza que representaba el engendro del vacío. No, respondí. Observando a otro humano, él, equipo científico, logró contener con éxito una criatura que existía en 11 dimensiones simultáneamente. Creo que hemos subestimado gravemente la amenaza que representan los humanos. El último informe del capitán Mitchell confirmó mis crecientes sospechas. Hemos realizado ingeniería inversa con éxito, tecnología básica de manipulación dimensional. Anunció que el equipo del Dr. Fosters ha creado prototipos funcionales de armas de anclaje de la realidad, desfasadores dimensionales y espacio-tiempos localizados, generadores de distorsión. ¿Cuánto tiempo tardaremos en producir estas tecnologías en masa?, preguntó el almirante K. Suponiendo que podamos mantener nuestra tasa actual de recolección de muestras, aproximadamente 18 horas. 18 horas para convertir en arma la tecnología del horror cósmico. Además, el Dr. Foster agregó, identificó varias mejoras potenciales al diseño original. Las habilidades de generación del vacío son impresionantes, pero les falta eficiencia. Podemos construir versiones mejores que... ¿Horror cósmico?, preguntó el almirante Cain. Mucho mejor. Estas entidades dependen de la fuerza bruta manipulación, forzada de la realidad. Podemos lograr los mismos efectos con un gasto energético significativamente menor y mucha mayor precisión. Me di cuenta con creciente horror de que los humanos no solo estaban derrotando al engendro del vacío, se preparaban para convertirse en algo peor. Prime, susurré. Creo que quizás hayamos estado observando esta situación desde la perspectiva equivocada. ¿Por qué? Asumimos que los humanos fueron las víctimas en este escenario. Creo que en realidad podrían ser los depredadores. Como para confirmar mi
Al darse cuenta, el almirante Kane hizo otra transmisión a la galaxia a todas las civilizaciones que estaban monitoreando este conflicto. Ella anunció: queremos asegurarles que la humanidad tiene la situación bajo control. La amenaza de los engendros del vacío será neutralizado en breve. Sin embargo, probablemente deberíamos discutir las implicaciones a largo plazo de las recientes innovaciones tecnológicas. Acontecimientos, una vez que se resuelva la crisis, inmediata. La transmisión terminó con lo que yo estaba comenzando a reconocerse como el sonido de humanos preparándose para hacer algo que aterrorizaría al resto de la galaxia. Los horrores cósmicos habían cometido un grave error. Le habían dado a la humanidad nuevos juguetes para jugar. Lo que sucedió después cambiará para siempre mi forma de pensar sobre los conceptos de respuesta proporcional y una escalada razonable. En las 72 horas posteriores al primer contacto, la humanidad no solo había repelido el vacío invasión de engendros de su sistema natal, habían aplicado ingeniería inversa a la tecnología de horror cósmico, la habían mejorado y comenzó la producción en masa de armas que violaban varias leyes fundamentales de la física. En 96 horas, lanzaron lo que llamaron Operación Limpieza Cósmica. Debería haberme dado cuenta de que cualquier operación militar con el nombre sería absolutamente aterrador en la práctica. Atención. Comunidad Galáctica. Almirante Kane. Se anunció en una transmisión a todo el mundo civilizado. La primera fase de nuestras operaciones defensivas ha concluido. Con éxito. Hemos neutralizado la amenaza inmediata a la Tierra y recolectado suficiente inteligencia sobre las capacidades y debilidades de los engendros del vacío. Hizo una pausa y detecté esa familiaridad, expresión humana que había empezado a llenarme de pavor. El lugar 2 comienza ahora. Nosotros les están dando la pelea. Les están dando la pelea, repetí débilmente. Los horrores cósmicos se extienden por la mitad de la galaxia. Al parecer, Sal Prime observó: los humanos. Consideremos que se trata de un entorno rico en objetivos, no de un obstáculo insuperable. La flota humana que partió de la Tierra 3 días después desafió todos los principios de logística militar que había estudiado. En lugar de unos pocos buques de guerra fuertemente armados, lanzaron más de 3.000 embarcaciones de diversos tamaños y configuraciones. Buques de carga equipados con armas de anclaje de realidad, naves científicas equipadas con manipulación dimensional tecnología y una nave de caza y matanza construida especialmente para rastreando el horror cósmico a través de múltiples dimensiones. Pero el aspecto más perturbador no fue el tamaño de su flota, era su estrategia. El capitán Morrison, ahora al mando de la Fuerza Expedicionaria Humana, explicó su enfoque durante una sesión informativa que logré interceptar. Militar estándar, la doctrina sugiere establecer posiciones defensivas y esperar a que el enemigo venga hacia nosotros, comenzó. Sin embargo, los engendros del vacío han demostrado que pueden destruir sistemas estelares enteros si se los deja en paz. Por lo tanto, estamos implementando tácticas de persecución agresivas. ¿Tácticas de persecución agresivas? General Hayes. Vamos a cazarlos uno por uno en cada estrella, sistema en el que se han infiltrado, y vamos a eliminarlos usando sus propias habilidades vueltas en su contra. Él activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia con marcadores rojos que indicaban las posiciones conocidas de aparición en el vacío. Nuestra versión modificada a los desfasadores dimensionales nos permiten rastrear el horror cósmico a través de realidades paralelas. Nuestros anclajes de realidad mejorada puede obligarlos a entrar en el espacio normal, donde se vuelven vulnerables. Y nuestra distorsión espacio-temporal armada, los generadores pueden deshacerlos de la misma manera que deshacen otras cosas. La doctora Foster se unió a la sesión informativa con su última actualización de la investigación.
También hemos desarrollado lo que llamamos variantes depredadoras de sus habilidades. Ella se informó que, en lugar de usar la manipulación dimensional para deshacer cosas, la hemos adaptado para la caza. Ahora podemos rastrear presas a través de múltiples realidades, atravesar obstáculos que normalmente les brindarían cobertura y atacar desde direcciones que técnicamente no existen. Presa, le susurré a Shaw Prime. Ella es refiriéndose al horror cósmico como presa. Afirmativo. Los humanos parecen tener redefinió la cadena alimentaria. La flota de caza humana se extendió por todo el galaxia con la eficiencia de una operación militar bien coordinada. Pero lo que lograron fue más bien una campaña de exterminio. Los primeros informes vinieron del sector Vega, donde un grupo de engendros del vacío ha consumido los restos de varias civilizaciones destruidas. Contacto con entidades hostiles en la cuadrícula 77 Alpha informó que la capitana Lisa Chen, de la nave Hunter Killer, Nemesis, 3 horrores cósmicos de clase 4 detectados, atacando con armas mejoradas de manipulación de la realidad. La batalla duró exactamente 14 minutos. Entidades hostiles neutralizadas. Chen informó. Se recogieron muestras de tejido y firmas energéticas para su posterior análisis. Se procedió a la siguiente zona objetivo. 14 minutos. Lo anoté en mi informe. Los humanos eliminaron 3 horrores cósmicos en 14 minutos usando sus propias habilidades contra ellos. El patrón se repitió por toda la galaxia. Grupos de caza humanos localizarían concentraciones de desechos del vacío, los atacarían con versiones superiores de su propia tecnología y sistemáticamente eliminarlos mientras recolectan especímenes para continuar la investigación. Pero los informes más inquietantes llegaron de civilizaciones que se creían seguras y ocultas. La Confederación Selani, aún oculta, tras sus campos de camuflaje sectoriales, recibieron una comunicación inesperada. Los amigos Selani apuntan al almirante Kane. La transmisión de alguna manera penetra su tecnología de sigilo avanzada. Estamos realizando operaciones de limpieza en su región. Por favor, mantengan sus protocolos de ocultación actuales mientras eliminamos las entidades de terror cósmico. Actualmente operando a 17 años luz de sus mundos ocultos. La respuesta de Selani. El pánico fue inmediato. ¿Cómo nos encontraron? Selani. Coordinador principal. Veleris. Transmitido por canales encriptados. ¿Cómo detectaron entidades que ni siquiera podemos observar? ¿Cómo operan en nuestro espacio sin activar nuestros sensores? El almirante Caín respondió. Al parecer, también monitoreamos sus comunicaciones cifradas. Usamos tecnología modificada de generación de vacío. Podemos cambiar de dimensión, rastrear presas en realidades paralelas y existir en múltiples ubicaciones, simultáneamente. Su tecnología de camuflaje es impresionante, pero solo funciona en el espacio normal. La flota humana eliminó 4 entidades generadas por el vacío en el espacio Selani antes de que la Confederación siquiera las detectara. Presencia. Incidentes similares ocurrieron en toda la galaxia. Las minas de forja mecánica, aun huyendo hacia galaxias distantes, fueron alcanzados por naves humanas que atravesaron el espacio normal para interceptarlos. Atención, flota mental de Forge. Llegó la transmisión del capitán Morrison. Nosotros, Han, eliminado las entidades de terror cósmico que los perseguían, pueden interrumpir sus procedimientos de evacuación. ¿Cómo nos contactó? Preguntó la unidad de procesamiento Prime Delta 7. Los cálculos indicaron un viaje de 4000 años para escapar de la zona de amenaza. Usamos atajos dimensionales, explicó Morrison con naturalidad. Además, mejoramos su propulsión, sistemas, mientras no mirabas. Deberías llegar a la galaxia de Andrómeda en unos 6 meses, en lugar de 4 milenios. Las minas de forja descubrieron que los equipos de ingeniería humana habían, de alguna manera, accedieron a sus naves. Mejoraron
su tecnología, y partieron sin activar ningún protocolo de seguridad. Incluso, los maestros de guerra Cantari, encerrados tras los sistemas defensivos más poderosos de la galaxia, recibieron visitantes. Fortaleza.Kepler Prime. Aquí el almirante Cain. La transmisión llegó desde el interior de su supuesta fortaleza, inexpugnable. Hemos eliminado la amenaza de aparición del vacío en tu región. Además, hemos mejorado. Sus sistemas defensivos se han reducido en aproximadamente un 300%. Puede reanudar sus operaciones con normalidad. Maestro que Goron se encontró cara a cara con humanos que de alguna manera habían eludido los escudos de energía que podían desviar la radiación estelar. Penetró los muros de las fortalezas, diseñado para sobrevivir a las guerras galácticas y mejorar las fuerzas militares. Tecnología que había tardado milenios en desarrollarse. ¿Cómo entraron en nuestra fortaleza?, preguntó. Caminamos. Través de las paredes, respondió el almirante Cain con naturalidad. Sus defensas están diseñadas para detener ataques convencionales. Ya no somos convencionales. En las 6 semanas siguientes a haber comenzado su contraofensiva, los humanos habían eliminado a más de el 90% de la presencia de engendros del vacío en la galaxia. No solo habían derrotado al horror cósmico, lo habían cazado sistemáticamente, hasta casi extinguirlo, al mismo tiempo que mejorar las capacidades defensivas de todas las grandes civilizaciones. Esto no tiene precedentes, informé al consejo. La humanidad no solo ha sobrevivido a una amenaza de extinción. Lo eliminó, realizó ingeniería inversa de sus habilidades y usó esas habilidades para convertirse en algo que podría ser significativamente más peligroso que la amenaza original, más peligroso que el horror cósmico, preguntó el consejero Sax 9. Consideren esto, respondí. Los engendros del vacío eran entidades antiguas que operaban según la lógica alienígena y motivaciones incomprensibles. Eran aterradoras porque no podíamos comprenderlas ni predecirlas. Hice una pausa, repasando mis observaciones de la semana. Los humanos son aterradores porque podemos comprenderlos perfectamente. Ven los problemas y los resuelven mediante la violencia aplicada y la creatividad armada. Se encuentran con tecnología superior y la mejoran de inmediato. Se enfrentan a amenazas de nivel de extinción y las tratan como oportunidades de aprendizaje. Y ahora poseen un horror cósmico. Habilidades. Sac 9 observó. Habilidades de terror cósmico mejoradas. Corregí. Han tomado poderes que requirieron millones de años para desarrollarse y los han hecho más eficientes, más precisos y más mortal en cuestión de semanas. El informe final del almirante Kane confirmó mis peores temores. Galáctico Las. Operaciones de limpieza están completas al 97%, anunció. Las entidades restantes que generan el vacío han sido contenidos para fines de investigación en curso. Las fuerzas expedicionarias humanas están regresando a la Tierra para informar integración de tecnología. Hizo una pausa, y detecté algo en su voz que hizo que mis sentidos, los apéndices, tiemblan. Queremos agradecer a la comunidad galáctica por su cooperación durante esta crisis. También queremos asegurar a todos que la humanidad sigue comprometida con la coexistencia pacífica con todas las especies civilizadas. La transmisión terminó con lo que parecía una risa apenas contenida. Convivencia pacífica, le repetí a So Prime. Acaban de demostrar la capacidad de cazar el horror cósmico en todo el planeta. Múltiples dimensiones, penetrar cualquier sistema defensivo en la galaxia y mejorar la tecnología que nunca han tenido visto antes. Y decían ser pacíficos, observó mi asistente, a lo que respondí, es lo más aterrador que han dicho hasta ahora. Han pasado 3 meses desde el final de lo que los humanos han designado como el incidente del surgimiento del vacío. He dedicado ese tiempo a revisar mis observaciones, analizando los datos y tratando de comprender con exactitud lo que presencié. El Consejo solicitó un informe completo,
sobre la crisis y la respuesta de la humanidad. Lo que presenté desafió todas las suposiciones que hemos hecho sobre la galaxia, estructuras de poder, desarrollo evolutivo y la naturaleza de las amenazas existenciales. Mis conclusiones son de la siguiente manera. Primero, los engendros del vacío nunca fueron la verdadera amenaza. Sí, eran antiguos horrores cósmicos capaces de destruir la realidad misma. Sí, habían consumido docenas de civilizaciones y podrían haber destruido todos los mundos habitados de la galaxia. Pero en última instancia, eran una cantidad conocida que operaba según patrones predecibles. La humanidad no es predecible. En segundo lugar, malinterpretamos fundamentalmente lo que observábamos. Empecé esta documentación creyendo que estaba grabando los últimos días de la civilización humana. En cambio, documenté el momento en que la humanidad pasó de ser una especie menor de carenado espacial a la nueva cúspide de la galaxia, depredador. Los humanos no han regresado simplemente a sus actividades anteriores. Han establecido estaciones de investigación de horror cósmico en todo su espacio, donde continúan estudiando los objetos capturados. Especímenes de huevos vacíos. Los últimos informes del Dr. Foster indican que están desarrollando nuevas aplicaciones para tecnología de manipulación de la realidad que hace que sus armas anteriores parezcan primitivas en comparación. También han iniciado lo que llaman iniciativas de cooperación defensiva con otras civilizaciones galácticas. Esto implica instalar anclajes de realidad diseñados por humanos y sistemas de defensa dimensional en mundos de toda la galaxia. Cada especie ha aceptado estos regalos, porque rechaza la protección de seres que pueden cazar el horror cósmico a través de las dimensiones múltiples, parecen desaconsejables. Pero el desarrollo más inquietante es su actitud despreocupada hacia sus nuevas habilidades. Ayer, el almirante Caín transmitió un mensaje diplomático rutinario al Consejo Galáctico. Lo entregó mientras existía simultáneamente en 17 países, diferentes dimensiones, hablando desde una ubicación que técnicamente no existía y usando tecnología que requería que ella estuviera parcialmente deshecha durante la conversación. Ella actuó como si esto fuera completamente normal. Los humanos Nohan acaban de derrotar al horror cósmico. Lo han domesticado, lo han mejorado y lo integraron en sus operaciones diarias. Han tomado habilidades que les permitieron entidades antiguas que tardaron millones de años en desarrollarse y las convirtieron en herramientas rutinarias para la exploración espacial y la investigación científica y aplicaciones militares. En mi informe final al Consejo escribí: la humanidad ha demostrado que no hay fuerza en el universo que sea demasiado antigua, demasiado poderosa o demasiado extraña para que encuentren una manera de matarla, capturarla, estúdialo y mejóralo. La crisis de los engendros del vacío ha terminado. La era humana ha comenzado. Tengo una última observación que añadir al registro oficial. A lo largo de esta crisis, cada especie civilizada respondió al horror cósmico con miedo lógico y protocolos de supervivencia apropiados. Solo la humanidad miró la extinción encarnada y se preguntó, ¿cómo podemos usar esto? Esa diferencia, creo, explica todo acerca de por qué ganaron y por qué el resto de nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos a continuación. La galaxia tiene un nuevo depredador máximo y creen que el horror cósmico es excelente material de investigación.